Su empleada la mandó a un asilo, pero no contaba con que la abuelita escondía. Eran años gloriosos para la ciudad en la que vivía Esther y Armando, una pareja de jóvenes enamorados, que se juraron una vida juntos frente al mar. A pesar de las duras pruebas que la vida les había puesto en el camino, los padres de ella nunca aceptaron a Armando por su condición de humildad, y se dedicaba a la pesca artesanal junto a su padre, quien era la única familia que él tenía. La vida de Esther fue muy feliz antes de conocer a su amado. Ella era de una familia de clase media. Si bien no tenía riquezas, nunca pasó hambre o dificultades para vivir. Ella y su hermano tuvieron una vida tranquila en un barrio alejado de la urbe. Estudió en un colegio privado, no muy costoso. Al tiempo ingresó a la universidad a estudiar enfermería, donde acabó su carrera siendo la mejor de su clase. Es allí donde, haciendo sus prácticas a poco tiempo de dejar la universidad, conoce a Armando Villón, un apuesto y oloroso pescador artesanal, que robó su corazón sin entender siquiera el porqué. Por otra parte, Armando tuvo una vida muy difícil. Había perdido a su madre el mismo día de su nacimiento, y no tuvo oportunidad de decir alguna vez mamá, o de querer a alguien de esa manera. Su padre fue quien se había hecho cargo de él, aunque era muy joven cuando todo esto ocurrió. No hizo más que preocuparse y criar con amor a su hijo. Lo educó lo mejor que pudo. Aunque no lo hizo en una escuela privada, Armando logró terminar el colegio, la secundaria y estaba a punto de estudiar alguna carrera técnica administrativa. Pero vio que en su casa el dinero era necesario. Vivía solo junto a su padre, en una humilde choza cerca de la playa donde él pescaba artesanalmente. Su padre no volvió a casarse. Nunca olvidó a la madre de Armando. Decía que quería irse algún día y encontrarse en el cielo con su esposa, y prometió dar siempre lo mejor por su hijo. Con todo esto, Armando no tenía corazón para abandonar a su padre, y continuó trabajando, pero en esta ocasión administraría el dinero para invertirlo, y su padre aceptó. Cuando la pareja se conoció, Armando estaba en crecimiento y Esther a punto de salir de la universidad. Se enamoraron, salieron unos meses y al pasar un año juntos, decidieron casarse frente al mar. Durante ese año la familia de Esther logró ver el gran hombre que era y aceptaron su boda sin rechistar. Solo hacía falta mirar el rostro de felicidad de Esther para darse cuenta que hacían lo correcto. Ya casados, tuvieron una vida plena, fueron muy felices. Ella obtuvo un trabajo en el hospital más importante como enfermera, y él fue creciendo de a pocos en su negocio, llegando a tener sus propios barcos. Esta felicidad se vio completa con el nacimiento de Simón. Fue el niño que tanto habían esperado para sentirse una familia completa, y con su nacimiento aprendieron algo nuevo en la vida. Si bien no perdieron su felicidad, se tuvieron que adaptar a una vida con mayor responsabilidad que solo trabajar. Armando tomó la decisión de dejar el barco en manos de sus hombres de confianza, pues vio que su hijo lo necesitaba junto a él. Se veía a sí mismo cuando era un niño, se tomó tiempo y dedicación a él, convirtiéndose en su mejor amigo. Pero como todos sabemos, nada es eterno. Un día, mientras todo marchaba relativamente bien, llegó un hombre muy alarmado a la casa de ellos. Había estado en el muelle y habían llegado noticias terribles para don Armando. Uno de sus barcos había sufrido un accidente a manos de un huracán que se aproximaba fuertemente. Don Armando, quien no era ajeno al sentir de sus hombres, salió de inmediato de casa, diciendo a su mujer e hijo: «Tranquilos, iré con los marinos a ayudar a esos hombres. No están muy lejos, iremos a auxiliarlos». Les dio un beso en la frente a ambos y con un los amo salió deprisa. Lamentablemente fue la última ocasión donde se le vio con vida. En el afán de salvar las vidas de sus hombres, fue y se unió a ellos en su tumba de mar inmenso, dejando a su familia con el corazón destrozado y con la sensación de que su muerte no fue necesaria. Este acontecimiento trajo muchos problemas con el tiempo. Las familias de los hombres de Armando se acercaron a doña Esther en busca de ayuda,
pues esos hombres eran el sustento para sus esposas e hijos, hombres jóvenes y valientes que perdieron la vida trabajando. Y doña Esther respondió como debía, indemnizó a todas las familias y a los demás pescadores, pues al no saber cómo manejar el negocio de la pesca era en vano seguir con él, y conservó los barcos a nombre de su hijo, quien para ese entonces aún estaba cuerdo, aunque no fue por mucho. La muerte de Armando causó un impacto terrible en la familia. Doña Esther estaba muy descolocada después del hecho. Por un tiempo dejó de trabajar y descuidó a su hijo, quien atravesaba una edad difícil. Peor aún, sin su mejor amigo. Poco a poco se fue envolviendo en la calle, el alcohol, y así estaba perdiendo el sentido de la razón, viviendo en un mundo de fantasías, alucinando en su esquizofrenia. Y cuando Esther por fin despertó, se dio cuenta del error que cometió. No importó cuántas veces intentó ayudar a su hijo, terminó por darse por vencida, y por muchos años vivió así, sin poder hacer nada. Nadie en la ciudad la ayudaba. Había intentado contratar a alguien quien le ayude y lleve la comida para su hijo. Ella necesitaba trabajar para poder mantenerlo, y no tenía mucho tiempo. Intentó e intentó, pero nadie le brindó su ayuda. Hasta que un día tuvo una brillante idea. Ella tenía unas joyas que su amado Armando le había obsequiado cuando eran novios, y dijo: «Este es mi último intento. Si no existe alguien que me ayude por compasión, habrá alguien que lo haga por interés». Publicó las fotos de aquellas joyas en el diario, ofreciéndolas a cambio de contratar a alguien que le pudiera ayudar, con un sueldo aparte. Así apareció en sus vidas Yomili, una joven estudiante de mercadotecnia, quien llegó como una niña muy buena al principio de esta relación laboral. Cuando ella llegó y fue contratada para trabajar un mes junto a ellos, se ganó la confianza de doña Esther de inmediato. Cuando la señora le pagó y junto al dinero puso las joyas, Yomili no las aceptó. «Estas joyas son el mayor tesoro que tiene de su esposo. No puedo aceptarlas. Yo le ayudo porque usted lo necesita, y yo solo necesito mi sueldo, no más», dijo mirando a una Esther desconcentrada, con lágrimas en los ojos. Esther pensó que había encontrado en ella una persona digna de confiar. Lo que no sabía era el plan que en la mente de Yomili se estaba tramando. Yomili estaba trabajando para doña Esther por 5 meses. Durante ese tiempo se había mostrado buena, amorosa, empeñosa y cuidadosa con ella, al igual que con Simón. Le llevaba la comida a donde estuviese y le administraba el medicamento a su patrona, el mismo que aprovechó para que poco a poco ella sintiera que perdía la noción. Esther se veía cansada, como dormida. Había dejado de trabajar y solo vivía de su pensión, el mismo que servía para pagarle el sueldo a Yomili. Con el pasar del tiempo, el plan de la joven iba a viento en popa. Doña Esther estaba perdida por la edad y Simón a causa de su vida en las calles. Yomili quería quedarse con todo, y al pasar 7 meses desde que fue contratada comenzó con la ejecución de su plan. Primero empezó con Simón, convenció a Esther de internarlo en un centro de tratamiento y nunca más sacarlo de allí. Aprovechando el estado de salud y las pastillas que le suministraba, hizo que doña Esther firmara unos documentos que decían que ella era su única heredera. De todos sus bienes, de las joyas, de la casa y de todo lo que tuviese. Yomili creía que todo le pertenecía a doña Esther, pues era muy conocido que su esposo era dueño de embarcaciones y una empresa. A todo esto, nadie había notado que la joven venía tramando, y se había olvidado de un personaje importante dentro de esta historia. Esther tenía un hermano. Él vivía en el extranjero y conversaba muy poco con ella, hasta que un día llegó de sorpresa a la ciudad. Y mientras estaba rumbo a la casa de su hermana, se dio con la noticia que Armando había fallecido hace algunos años, que Esther y Simón estaban internados y que la casa de su hermana tenía una nueva dueña, una joven estudiante llamada Yomili. Esto dejó muy desconcertado a Ezequiel, el hermano de Esther,
y pensó antes de ir a casa. Se contactó con unos abogados y pidió asesoramiento, pues le parecía muy extraño lo que estaba pasando. Ezequiel fue pieza importante porque él fue el único que intentó rescatar a su hermana y a su sobrino, y junto a los abogados enfrentó a la joven quien se había gastado el dinero de sus sueldos en pagar el tratamiento de Simón y el internamiento de Esther, esperando recuperarlo con los bienes que heredaría. Mas no fue así. Ezequiel llegó a la casa con su abogado y demostró que ella no podía heredar directamente los bienes de doña Esther, pues en caso que ella fallezca los bienes pasaban a su hijo. Y peor fue su plan porque hizo firmar esos documentos muy poco tiempo antes que la declararan como insalubre. Esos documentos no tenían valor alguno, y Yomili no tenía nada que hacer allí. A partir de ese día Ezequiel se hizo cargo del asunto, decidió quedarse en la ciudad porque su hermana lo necesitaba, y con el tiempo, sin medicamento alguno, Esther recuperó la razón, y despertó de la terrible pesadilla en la que vivía. Y Simón, lo único que necesitaba era de ese amor con carácter que le daba su padre, el mismo que encontró nuevamente en su tío, quien lo ayudó a salir de ese mundo de fantasía, y juntos reabrieron la empresa e hicieron trabajar los barcos. Mientras Yomili perdió lo poco que había ganado, fue presa por fraude y atentado contra la salud. Fue por lana y salió trasquilada. Gabriel creció en un lugar humilde. Su barrio no era el lugar más seguro, pues en las esquinas se podían ver aquellas personas que siempre viven con maleficio, y como eran parte de su barrio, lo conocían a él, y por eso lo consideraban sus amigos. Él los saludaba y así, pero sus padres siempre le dijeron que se mantenga alejados de ellos, y pues Gabriel siempre les hizo caso. Pero un día, como toda persona curiosa, decidió acompañarlos. Ellos le habían dicho a Gabriel que irían a hacer un trabajo para que tengan un poco de dinero, y le dijeron que los acompañe, y que sus padres estarían felices cuando regrese a casa con aquel dinero. Él lo pensó, y a los pocos minutos les dijo: «Está bien». Sin duda un error. Pero con este error aprendió a las malas que robar es algo que no se debe hacer. Al acompañarlos, Gabriel se sintió incómodo, y cuando llegaron a aquel pequeño puesto, Gabriel dijo que no lo haría, así que decidió retirarse. ¿Habrá sido su conciencia, su destino? Resulta que al siguiente día, cuando Gabriel encendió la televisión, se dio con la sorpresa que el hombre de la tienda tenía permiso para portar armas para su protección, y así atrapó a todos los amigos de Gabriel y llamó a las autoridades. Gabriel quedó en shock y pensó: «Menos mal me retiré». Cuando la mamá de Gabriel miró las noticias, le dijo: «Menos mal tú no haces eso, hijo. Nosotros te hemos cuidado y te hemos dado buenos valores. Espero que tú nunca cometas un error como ese. Recuerda, hijo, nunca robes, porque eso demostraría tu falta de valores y me decepcionarías». Gabriel con esto prometió ser siempre una persona honrada, y quiso que su madre le hablara más sobre los valores, pues él quería ser alguien de confianza, y así hizo. Puso en práctica todo lo que su madre le enseñó, y esto le ayudó mucho al momento de conseguir un trabajo, pues su manera de ser reflejaba mucha confianza, y en todos los lugares a los que iba lo aceptaban. Así pasó Gabriel su juventud. Trabajaba y estudiaba. Sus padres estaban muy orgullosos de él, pues estaba consiguiendo grandes avances y todo le estaba resultando de la mejor manera. Al terminar su carrera consiguió un trabajo rápidamente y se hizo amigo del jefe en muy poco tiempo. El señor Diego, quien era el jefe, confiaba mucho en Gabriel, pues veía que era el empleado más responsable que tenía y era una persona llena de valores. Esto hizo que el señor Diego pensara mucho en si debería ascender a Diego, y por supuesto que lo hizo. Ya no era un simple trabajador, era alguien de confianza y se encargaba de supervisar todos los locales que tenía el señor Diego.
bajo el mando de la gerente general. Gabriel estaba muy feliz, aunque en casa no todo era color de rosas, pues sus padres empezaban a envejecer y ya no podían trabajar por su cuenta, provocando que él los tenga que mantener. Y no solo eso, pues en poco tiempo se acercaba su boda. Se casaría con el amor de su vida, Catalina. Ella era especial para él, y ambos se amaban con todo su corazón. Lo difícil era que Catalina no podía conseguir un empleo, y todo lo tenía que pagar Gabriel. A pesar de todo, él siempre estaba feliz, pues tenía a sus padres aún con vida, y se iba a casar con el amor de su vida. Esto le hacía sentir bendecido, y jamás dijo nada negativo al respecto. El señor Diego estaba empezando a pensar en ascender a Gabriel aún más. Lamentablemente cayó enfermo, y poco tiempo después falleció. Gabriel lamentó mucho su pérdida, y la hija del señor Diego pasó a ser la nueva jefa. Ella se llamaba Marcela. Ella es quien había estado trabajando como gerente general, y ahora su preocupación era encontrar a alguien que ocupe el puesto que ella hacía como gerente. Ella revisó una ficha en la que su padre había puesto referencias y llamó a esas 5 personas a pasar la entrevista. La entrevista consistía en una serie de preguntas, las cuales determinarían si uno de ellos es la persona indicada para ser el próximo gerente general. De las 5 personas, 4 estaban muy entusiasmados y deseaban conseguir el puesto a como dé lugar. Sin embargo, Gabriel pensaba mucho y se preguntaba en qué consistiría este nuevo trabajo. Así empezaron a ingresar uno por uno a pasar dicha entrevista. Todos salían riendo pensando que tenían el puesto asegurado, hasta que llegó el turno de Gabriel. Entonces le comenzaron a preguntar cuáles son sus cualidades, sus defectos, sus fortalezas, las cuales las respondió sabia y sinceramente, hasta que le hicieron una pregunta la cual le hizo dudar en absoluto. Señor Gabriel, el trabajo como gerente general será de administrar todo, cosa con la que tiene experiencia, pero además de eso deberá realizar una cosa que moralmente no está bien vista. Gabriel al escuchar esto entró en duda. No sabía qué podría ser aquello, y cuando lo descubrió no sabía cómo responder. Señor Gabriel, el trabajo que deberá desempeñar es que con ayuda del contador deberá evadir impuestos y pagar coimas para que nuestros productos nunca se vean en falta. Al escuchar esto, Gabriel quedó pasmado, y también le dijeron que si no aceptaba el trabajo sería despedido, pues era información secreta de la empresa. Gabriel seguía sin responder, solo miraba al suelo y se preguntaba si lo que estaba a punto de cometer sería lo correcto. Por una parte tendría más dinero, iba a poder casarse y cuidar a sus padres y tener una familia la cual no tenga que preocuparse económicamente, pero la manera en la que conseguiría todo eso simplemente era algo que no podía hacer. Le dieron tiempo para que responda y le dijeron que tenía hasta el día siguiente. Gabriel llegó a su casa desanimado y cuando su futura esposa lo vio le preguntó: ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Estás bien? Él se sentó y pidió a todos su ayuda para que le ayudaran a decidir. Les explicó la situación, y fue entonces que cuando apenas se quedó callado, su madre le dijo: «Escucha, hijo, tal vez la propuesta sea tentadora, pero tú más que nadie sabes qué es lo que debes hacer». Al día siguiente llegó Gabriel al trabajo, y apenas llegó fue a la oficina de Marcela, y le dijo: «Agradezco esta oportunidad que me está dando, señorita, pero lo siento, no puedo hacer un trabajo como ese. Simplemente no puedo. Por favor, no es necesario que me despida. Yo mismo entregaré mi carta de renuncia. Lamento hacerla perder su tiempo. Ahora mismo iré a recoger mis pertenencias».
Marcela se quedó sorprendida con esta respuesta, pues de todas las personas a las que había entrevistado, él era el único que se negó a hacer ese trabajo. En ese momento, Marcela se dio cuenta de la clase de hombre que era Gabriel. Ella llamó a su secretaria y fue en busca de Gabriel, quien estaba a punto de salir con sus pertenencias. Ella lo detuvo y le dijo: «Felicidades, señor Gabriel. Parece que tenemos un nuevo gerente general. Verá, no fue mi intención ponerlo a prueba, pero era necesario para saber el tipo de persona que era. Pues, mi padre siempre me hablaba de usted y no podría creer que existiera alguien tan honrado como usted, que no falló a sus valores y enseñanzas por dinero. Este es el tipo de persona que quiero en este puesto, alguien lleno de valores, para que pueda ser mi mano derecha». Gabriel se quedó atónito por esto. Su emoción fue tal que lloró frente a ella. Sus lágrimas eran de felicidad. Su voz estaba resquebrajada y lo único que podía decir era gracias. Gabriel se dio cuenta que los valores que le inculcó su madre desde pequeño fueron lo mejor que pudo haber aprendido. Pasaron unos meses. Gabriel estaba a punto de casarse. Ya no tenía ninguna preocupación económicamente. Ahora empezaba a pensar en su futuro familiar. Agrandó su casa para que puedan vivir cómodamente, y cuando nació su primer hijo, decidió enseñarle todos estos valores que su madre una vez le había enseñado. Hijo, nunca olvides que una persona confiable, amable y con buenos valores vale mucho más que cualquier otra cosa en el mundo. Su novio le dice que lo deje al enterarse que iba a morir. Lo que ella hace después te hará llorar. Sus ojos eran tan hermosos. Ese día fue el más emocionante de mi vida. Nunca la había visto pasar por aquí. Era alta, cabello oscuro y todo de ella era perfecto. Me le acerqué y entablé una conversación. La invité a la cafetería, que quedaba a menos de una cuadra, y ella aceptó. Estaba algo nervioso, y en el camino se me nubló la mente. No sabía qué decir, tenía un conflicto interno en ese momento. Ella me miró y me preguntó, ¿por qué decidiste hablarme? Yo le dije, nunca te había visto pasar por aquí y eres muy hermosa. Creí que podríamos conversar, aunque no creí que fueras a aceptar mi invitación. Ella sonrió y nos sentamos en aquellas bancas. Conversamos un largo rato y le pregunté si podíamos vernos otra vez. Ella sonriendo me dijo que sí. Mi corazón palpitó muy fuerte en ese momento. La felicidad que sentí era enorme y empecé a planear a qué lugar iríamos esta vez. Elegí 2 posibles lugares, un parque de diversiones o ir al cine. Ella eligió el parque de diversiones. Dijo que ahí podríamos hablar y que nos divertiríamos más. Yo acepté sin dudarlo. Ella me hizo subir a aquellas atracciones a las que yo nunca había subido. Fue muy emocionante. Ella se reía de mí, pero el verla reír era lo mejor. No podía pedir nada más. Ella y su risa era lo que me motivaba a subir a aquellos juegos. Estábamos cansados. Ya eran las 11 de la noche. Ambos teníamos hambre, así que la quise llevar a comer algo antes de despedirnos. No encontrábamos lugares abiertos. Y cuando estábamos por irnos, vimos una pizzería. No había nadie. Ya estaban a punto de cerrar. Llegamos y nos atendieron. Fue sin duda la mejor cena que pude haber tenido. Y no por el hecho de que era pizza, sino porque la pasé con ella. Desde entonces mis días empezaron a ser más coloridos. Ya estábamos saliendo un tiempo. Yo quise conocerla bien antes de dar algún paso. Pero me dije a mí mismo que si no me arriesgaba no ganaría. Así que en la próxima salida la llevé a pasear por el malecón de la ciudad. Caminamos mientras veíamos y escuchábamos las olas del mar. Era muy relajante.
y de un momento a otro le dije que me gustaba y que quería que sea mi pareja. Ella me miró fijamente durante 3 segundos. El silencio parecía eterno y finalmente sonrió lentamente y me dijo que ya me estaba tardando. Fue el momento más feliz de mi vida. La abracé y la llené de besos. Ella, como siempre, reía y eso me ponía más feliz aún. Con el tiempo empezamos a conocernos más aún y un día decidimos vivir juntos. Yo vivía en un departamento en el centro de la ciudad y ella se mudó conmigo. Cuando se lo propuse pensé que me diría que no, pero me sorprendí al escucharla decir que sí. Ahora vivíamos juntos, estábamos felices, despertaba y no importaba cómo estuviera. Al verla siempre sonreía, realmente estaba enamorado. Pasaron cerca de 7 meses desde que empezamos a convivir juntos, y sin duda el momento más feliz de mi día no cambiaba. Seguía siendo cuando abría mi puerta y la veía a ella sentada frente al televisor. Ella me veía y su sonrisa era tal que me conmovía totalmente. Y así haya sido un mal día, el entrar por la puerta y verla sonriendo hacía que todo haya parecido un mal sueño. Y volvía a estar feliz. Tiempo después, la empresa en la que trabajaba me hizo pasar por un chequeo general, solo para ver si estaba en óptimas condiciones. Yo no tuve otra que ir. Me realizaron una serie de exámenes y cuando me dieron los resultados me dijeron que tenía un tumor en el cerebro. En ese momento no sabía qué hacer. Cuando llegué a casa, Mónica me vio deprimido y me preguntó qué había pasado. La vi a los ojos y le dije que tenía un tumor en el cerebro. Su alegre expresión pasó a ser una de preocupación. Yo le dije que me haría una biopsia para saber si era maligno o benigno. Ella tenía lágrimas en sus ojos. El verla triste me ponía aún más triste a mí. Yo realmente estaba preocupado. Ella me tomó de la mejilla y me dijo: «Tranquilo, todo estará bien. Lograremos salir de esto, ¿entiendes? Lo lograremos». A la mañana siguiente desperté muy temprano y le dejé una nota. «Lo que estoy por hacer es lo más difícil que me pudo tocar. No puedo creer que después de haberte encontrado me pase esto, pero no quiero ser una carga para ti. Por favor, déjame ir. Yo te dejaré todo, la casa, vehículos y todo lo que es mío. Por favor, sé feliz. Aún te veré desde el más allá y el verte sonreír me dará satisfacción». Cuando ella leyó esta nota lloró amargamente y salió a buscarme. Caminó por todos lados, pero no me encontraba. Yo estaba escondido, no quería que me encontraran. No quería causarle tristeza. No quería que lo último que yo fuera a ver sea ella llorando. Pero a pesar de mi esfuerzo por ocultarme, ella me conocía muy bien. Y en menos de una semana me encontró. Ella estaba enojada. Me dijo: «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Crees que esto es bueno? Volvamos a casa ahora. Yo cuidaré de ti porque te amo, y estaré ahí hasta en tus últimos días. Vamos, traje el carro, nos vamos ahora». Yo realmente no quería ir. La miré con lágrimas y le expliqué el por qué escapé. Simplemente quería recordarla con una gran sonrisa y no con lágrimas en los ojos. Ella me dijo que le causaba más tristeza el no estar a mi lado cuando yo más la necesitaba. Cuando escuché esto me paré, la abracé y le pedí perdón. Estaba llorando en ese momento. Era algo incomprensible para mí. ¿Por qué cuando hallé a la persona perfecta me tenía que pasar esto? Ella me llevó a casa y empezó a investigar. Ahora vivíamos una vida sana, todo con el propósito de que yo no me vaya tan pronto. Tras un chequeo, los doctores me habían dado 3 meses de vida a lo mucho, y yo no estaba listo para verla llorar por mí. Nunca antes ella había llorado. Estas eran las primeras veces,
y no quería que mi última memoria sea la de ella llorando. Día a día ella me cuidaba, me abrazaba, me leía cuentos como si yo fuera un niño. Estos fueron los mejores días de mi vida. Pasaba con ella todo el día y sorpresivamente pasé los 3 meses de vida. Era inesperado, pero lo había pasado. Ahora veía a Mónica y no sabía en qué momento yo me iría. Pero eso no le importaba. Ella era feliz a mi lado y yo era más feliz aún. Pasó cerca de 1 año y yo había tenido un colapso. Ella llamó a los paramédicos y al llegar al hospital solo me resucitaron. Ella entró y me vio con lágrimas en los ojos. Yo le dije, no llores, por favor no llores, prométemelo. Prométeme que cuando me esté yendo sonreirás. Por favor, ese es mi único deseo, el verte sonreír por última vez. Ella asintió con la cabeza y empezó a sonreír, tratando de aguantar las lágrimas. Yo la vi y sonreí, y le dije que se veía muy graciosa intentándolo. Gracias por hacer siempre tu mejor esfuerzo. Me cuidaste, me leíste cuentos, incluso me encontraste en el lugar en el que creí que nunca nadie me encontraría. Eres la persona perfecta y estoy feliz de que estés a mi lado. Gracias por todo. Gracias por demostrarme que eres el amor de mi vida. Le di un último beso a su mano y me fui. Mis queridos suscriptores, ¿qué les ha parecido esta historia? Es algo triste, pero con un gran mensaje en su interior. Déjame un comentario sobre qué te ha parecido esta historia. Yo a cambio te regalaré un corazón. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para recibir más historias como esta. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y nos vemos en una próxima historia encriptada.